la inteligencia artificial, IA, ha sido tema candente de debate durante años, pero en la conferencia IBM Think 2019 en San Francisco, estado de California, la tecnología misma será la que estará debatiendo. IBM Project Debater, el primer sistema de inteligencia artificial, IA, que puede debatir con humanos sobre temas complejos, se enfrentará a su oponente de mayor calibre hasta la fecha este lunes 11 de febrero a las en el Centro para las Artes Yerba Buena. El oponente de Project Debater es el gran finalista del Campeonato Mundial de Debate de 2016 y el campeón europeo de debate de 2012, Aris Natarajan. Ninguno de los dos se preparará para el tema de debate de antemano. Cada parte tiene solo 15 minutos para preparar sus argumentos a favor y en contra de una determinada tesis. Para vencer a Natarajan, el sistema deberá recopilar hechos y opiniones relevantes, darles forma con argumentos estructurados y, luego, comunicar sus ideas de manera clara y persuasiva. Es difícil prepararse para un debate contra un oponente del que poco se sabe, pero imagino que Project Debater me planteará un desafío, dijo Natarajan en anticipación al concurso. Desde el ajedrez, al Go, al Jeopardy, al StarCraft, los desafíos hombre vs máquina han terminado con la victoria de las máquinas. El debate se divide entre una declaración inicial de 4 minutos, una refutación de igual duración y un resumen de 2 minutos. Jon Donvan, 4 veces ganador del premio Emmy y anfitrión de la serie de debates Intelligence Squared U. S. moderará la sesión. La base de conocimiento de Project Debater se compone de unas 10,000 millones de frases tomadas de periódicos y publicaciones académicas. En desarrollo desde 2012, Project Debater es el próximo gran hito de IBM en el campo de la IA, después de avances previos como Deep Blue, 1996-1997, y Watson en Jeopardy, 2011. El objetivo de los investigadores a cargo del proyecto es construir un sistema que ayude a las personas a tomar decisiones informadas cuando las respuestas no son blanco o negro. El primer debate en vivo de Project Debater fue realizado en junio del año pasado ante una pequeña audiencia contra los campeones israelíes Noah Obadia y Dan Zafrir. Contra Obadia, la máquina tuvo que argumentar a favor de los subsidios gubernamentales a la investigación espacial. Subsidiar la exploración espacial es como invertir en unos neumáticos realmente buenos, argumentó la máquina de 1,5 metros de altura con forma de monolito. Tal investigación enriquecería la mente humana, inspiraría a los más jóvenes y sería una inversión muy sólida, dijo, haciéndola más importante incluso que la vía pública, las escuelas o los servicios de salud. Obadia fue juzgada ganadora del debate por la multitud de periodistas que presenciaron el evento.
La computadora de IBM tuvo un mejor desempeño en el segundo debate contra Zafir, esta vez argumentando a favor de los beneficios de la telemedicina. La máquina citó fuentes, complació a la audiencia y hasta lanzó algunas bromas en el proceso. En general, la multitud consideró que el humano era mejor a la hora de comunicar el argumento, pero la computadora lo superó decididamente en la categoría enriquecimiento del conocimiento. Al menos 9 miembros de la audiencia cambiaron su opinión sobre el tema al punto de vista de la computadora. Los humanos tienden a ser mejores en el uso de un lenguaje más expresivo, un lenguaje más original, dijo Darío Gil, director de IBM Research. Traen su propia experiencia personal como una manera de ilustrar el punto. La máquina no vive en el mundo real ni tiene una vida que pueda aprovechar. A diferencia de máquinas como Watson, IBM dice que está abriendo nuevos caminos al crear un sistema que aborda prácticas humanas más profundas como la retórica y el análisis teórico. Si lo piensas, las reglas del debate son mucho más ambiguas que las reglas de un juego de mesa, dijo Ranita Aronov, que dirige el proyecto. El arte del debate es presuntamente más complicado para una máquina que cualquiera de esos juegos, coincidió el campeón europeo Natarajan en un artículo publicado el domingo. En su esencia, el éxito del debate tiene 3 componentes. Primero, un polemista necesita procesar grandes cantidades de información y construir argumentos relevantes. En segundo lugar, el debate consiste en explicar argumentos complicados de forma clara y estructurada. Tercero, es necesario hacer que esos argumentos sean importantes para la audiencia. Esto requiere el uso cuidadoso del lenguaje, emociones, la retórica y ejemplos concretos de la vida real. Mientras que una máquina debe sobresalir en la primera, las 2 últimas pueden ser un reto. Sin embargo, estoy seguro de que pronto llegará un punto en el que la IA será mejor que los humanos en los 3 casos, agregó el oponente de Debater. Más sobre este tema. El impacto económico de la partida de ajedrez oriental que demostró que la inteligencia artificial había superado a la humana porque IBM cree que la mayor innovación tecnológica vendrá de las compañías viejas y no de las startups.